Bueno, hoy vamos a explicar el ejercicio de ecuación fundamental y saldos de yogures Onassis. Entonces, recordemos que la ecuación fundamental dice que los activos son iguales al pasivo más el patrimonio. Voy a registrar en la ecuación fundamental esto para que veamos qué va pasando con este registro de las transacciones. Entonces es muy importante empezar a leer el taller y dice, en el taller que se presenta a continuación, se pide a usted que registre las transacciones en la ecuación fundamental de la contabilidad y después determine los saldos de todas las cuentas que surgieron en ellas al final del mes de junio. Durante el mes de junio y en plena pandemia, Catalina y Lorenzo, un par de estudiantes de finanzas, decidieron hacer algo al respecto para generar ingresos extras. Después de muchas reuniones por Zoom, decidieron que debido a tantas cuarentenas el éxito podría estar en vender yogures griegos debido a que el tío de Catalina tenía una industria de lácteos. Sin pensarlo mucho, decidieron que mentorían una empresa de comercialización de yogures llamada Onassis. Los yogures los comprarían al tío de Catalina y los venderían por internet a familiares, amigos y tiendas a las que pudieran tener acceso. Así, en el mes de junio arrancaron Yogures Onassis. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner el nombre de la empresa, Yogures Onassis. Y vamos a decir que esta es la ecuación fundamental de la contabilidad, que nos dice que los activos, que son todos los bienes y derechos de la empresa, pueden ser adquiridos o con el pasivo o con el patrimonio. ¿Sí? ¿Qué son los pasivos? Todas las deudas y obligaciones que tiene con terceros, con proveedores, con bancos. Y el patrimonio, vamos a decir que son los aportes de los socios y las pérdidas o las utilidades de la empresa. Entonces, las empresas arrancan con los aportes y en este caso dice que así en el mes de junio arrancaron Yogures Onassis y que cada uno aportaría la suma de 10 millones en efectivo. Entonces, la primera cuenta que surge es los aportes y los aportes aumenta en 10 millones. Ahora, ¿cuál es la doble partida? La doble partida es que esos aportes que hicieron Lorenzo y Catalina van en una cuenta que se llama el efectivo. Ustedes están viendo aquí que yo le estoy poniendo el más. Estoy viendo en Excel, estoy haciendo el Excel para que después lo sumemos más fácilmente, pero recuerden que la ecuación fundamental muestra la entrada y la salida de cada una de las cuentas. Entonces, por eso estoy poniendo más. Lo que pasa es que no lo están viendo ahí en el Excel. Entonces, más 10 millones. Las empresas arrancan con los aportes de los socios. Y los aportes de los socios pueden ser en dinero, pero dice, sin embargo, que viendo el potencial del negocio, Ramón, el hermano de Lorenzo, decidió participar en la sociedad aportando una moto valorada en 3 millones. Entonces, volvamos a hacerlo. El aporte es de 3 millones, más 3 millones. Y la doble partida es en un activo, insisto, un vehículo, una propiedad, un inmueble, no es un patrimonio, es un activo. Y en este caso lo vamos a poner como vehículos por 3 millones. ¿Estoy cuadrado hasta el momento? Sí. Entonces, como estoy cuadrado, ¿por qué estoy cuadrado? Porque tengo 3 millones a un lado, 3 al otro. Efectivo 10 a un lado, aportes en el otro. Entonces estoy cuadrado en mi ecuación que dijimos que era activo igual
a pasivo más patrimonio. Y sería la primera transacción que hace referencia a los aportes. Vamos a verla así. Transacción número uno. Siempre que yo haga una transacción, debo trazar una rayita. Entonces pongámosle aquí, miremos dónde están las rayas y le trazo una raya. Podemos hacerla directamente, mm, perdón, inicio y miremos aquí dónde está. Bueno, ahora trazamos la rayita. ¿Listo? Primera transacción. La primera transacción nos dice que compraron yogures por 3 millones. Si yo compro unos yogures, eso es porque son las mercancías que yo voy a vender. Entonces, eso se llama inventario de mercancías y aumenta para el activo de yogures Onassis por 3 millones. Ahora, esos yogures, lo que yo tengo que preguntarme es, ¿se pagaron? Si se pagaron, disminuyó el efectivo. Si no se pagaron, tengo una cuenta por cobrar. Entonces está diciendo que se pagó la mitad de contado. Si yo pago de contado es porque sale del efectivo menos 1.500.000 y mi doble partida es que si pagué una parte y la otra no, el resto lo estoy debiendo y se llama una cuenta por pagar a proveedores que aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque el pasivo de la empresa está aumentando por 1.500.000. ¿Estaría cuadrado en este ejercicio? Sí. ¿Por qué? Porque más 3 millones, recuerden que no están viendo el más, pero tiene que ir el más o el menos. Más 3 millones menos 1.500.000, tengo 1.500.000 positivo. ¿Y la cuenta por pagar a proveedores está aumentando como más y medio? Sí. Entonces, estoy cuadrado. 1.500.000 en el activo igual a 1.500.000 en el pasivo más cero. Y estaría cuadrado. Segunda transacción. La segunda transacción nos dice que hicieron la primera venta con mucho éxito porque vendieron en 2 millones yogures que les habían costado 1.100.000. Lo primero que uno tiene que pensar cuando uno hace una transacción de venta de un activo es que yo tengo que sacar ese inventario a lo que a mí me costó. Y me está diciendo que yo lo vendí con un costo de 1.100.000 en la mercancía. Entonces, lo que hago es inventario de mercancías menos 1.100.000, como lo vendí en 2 millones, significa que le tengo una utilidad. Y esa utilidad aumenta en 900.000. ¿Y de dónde sale esa utilidad? Pues estamos diciendo, no va en la ecuación fundamental, pero es para que vean que el precio de venta fue de 2 millones y que el costo de esa mercancía fue de 1.100.000. Entonces, eso me da la utilidad. Y ahí dijimos un elemento que era supremamente importante y era el principio de la causación, acumulación o devengo. El principio de la causación, acumulación o devengo decía que yo reconozco una utilidad cuando he prestado un servicio, cuando he vendido. Yo vendí, me gané 900. Ahora,
independientemente de que me lo hayan o no pagado. ¿Qué está diciendo el ejercicio? Yo vendí 2 millones en yogures que me habían costado 1.100.000. Ahora, dice que esa venta la pagaron a Yogures Onassis de contado. Quiere decir que yo en el efectivo aumenté en 2 millones de pesos. Entonces, recuerden que la utilidad es totalmente diferente al efectivo. La utilidad es un concepto contable que surge del precio menos el costo. Yo me gané 900. ¿Recibí 900 en efectivo? No, recibí 2 millones. Y ese es el principio de la causación. Reconozca una utilidad cuando ha prestado un servicio, cuando ha vendido, independientemente de que se lo haya o no pagado. Si no me lo hubieran pagado, tendría una cuenta por cobrar. Pero aún así, reconozco una utilidad. Tercero, la tercera transacción dice que hicieron otra venta por 2 millones de pesos con mercancía que había costado 800. Entonces, nuevamente recuerdo, cuando yo saco del inventario, lo primero que tengo que hacer es, cuando yo vendo, perdón, lo primero que tengo que hacer es sacarlo del inventario. Entonces, inventario de mercancías, ¿cuánto costó la mercancía que vendí? La mercancía que vendí costó 800.000. Ahora, ¿la vendí en cuánto? 2 millones. Entonces, si la vendí y su precio de venta fue de 2 millones y el costo fue de 800.000, significa que tengo una utilidad de 1.200.000, que es la que va al patrimonio. Nuevamente, la causación. ¿Prestó un servicio? ¿Vendí? Sí. Reconozco la utilidad. ¿Me lo pagaron? No tengo ni idea. ¿Qué dicen? Dice que esta vez los clientes pagaron el 30%. ¿Pagaron el 30% de qué? Del valor de la venta. Entonces, si la venta fue de 2 millones y nos pagaron un 30% a yogures, significa que 600.000 pesos la empresa recibió de contado. Y si era una venta de 2 millones, recibió la empresa 600, surge un derecho que se llama una cuenta por cobrar de 1.400.000. Vuelve la causación. ¿Reconoció la utilidad? Sí. ¿Se la pagaron? 600 y el resto lo están debiendo. Yo no gano por recibir efectivo. Yo gano por prestar un servicio. Yo no gano por cobrar algo. Yo gano cuando presto un servicio, cuando vendo. ¿Listo? Tercera transacción. La tercera transacción nos decía lo siguiente. Perdón, la cuarta. El 15 de junio acordaron con un vecino que le arrendarían una oficina pequeña por 400.000 pesos mensuales y pagaron por anticipado 3 meses de arriendo. Si yo hago un pago por anticipado, siempre tengo un derecho que se llama arriendo pagado por anticipado. ¿Qué significa un pago por anticipado? Que yo pagué algo por adelantado y tengo a cambio un derecho a gozar por algo durante X tiempo. Ese derecho es el arriendo o la posibilidad de estar en ese arriendo durante 3 meses. Como los pagué por adelantado, 400.000 por 3 meses me da 1.200.000. Luego tengo un derecho de gozar
por el arriendo por 1.200.000 durante 3 meses. Pero para poder hacer un pago por anticipado, sí o sí necesito sacar del efectivo. Y el efectivo se reduciría en 1.200.000 pesos. ¿Sí? Entonces, a cambio de pagar del efectivo, tengo un derecho a mi favor. Pero recordemos una cosa. Recordemos que yo estoy haciendo transacciones del mes de junio. Y en contabilidad, los meses tienen 30 días, o sea, termina el 30 de junio. Y yo tengo que registrar transacciones de todo lo que ha ocurrido durante el mes de junio. Y esto ocurrió el 15 de junio. Aquí lo puedo poner. Pero como yo estoy haciendo transacciones de todo el mes de junio, yo no podría decir en este momento, que es 30 de junio, cuando saque mis saldos, que tengo 3 meses a mi favor. ¿Por qué? Porque si esto es el 15 de junio, del 15 al 30 ya han pasado unos días. Yo ya he consumido el arriendo de 15 días. Y eso tiene que estar perfectamente claro para la contabilidad. Entonces, en la contabilidad sí o sí tenemos que registrar lo que pasa al 30 de junio. Y al 30 de junio, yo tengo que decir que ese derecho se ha reducido en 200.000. ¿Por qué en 200.000? Porque dijimos que era 400.000 pesos mensuales. Y si han pasado 15 días, significa que la mitad del arriendo vale 200. Entonces, ese derecho se ha disminuido para mi empresa en 15 días que equivalen a 200.000. Ese derecho se llama arriendo pagado por anticipado. ¿Y cuál es la doble partida de ese arriendo? Yo, cuando recibo un servicio, en ese caso recibo el tema del arriendo por estar en el arriendo, tengo una pérdida en el patrimonio de 200.000. Y ahí volvíamos nuevamente al tema de la causación. Decíamos, reconozca una pérdida cuando ha recibido un servicio. ¿El 15 de junio yo había recibido algún servicio de arriendo? No, yo pagué por adelantado. Pero al 30 de junio, el arriendo sí se ha disminuido. ¿Por qué? Porque yo sí ya he recibido servicios de 15 días por estar en ese sitio recibiendo los servicios de arriendo del local. Entonces, ese derecho se ha disminuido como una pérdida. Ahora bien, ¿qué hacen los estudiantes? Los estudiantes muchas veces ponen arriendo pagado por anticipado más 1.000.000 y les cuadra. En vez de poner arriendo pagado por anticipado más 1.200.000, borran esto y ponen millón. Entonces, más millón menos 1.200.000 menos 200.000, que es igual a la pérdida de 200.000. Ese millón es el saldo, es lo que me quedó. Sí, yo tengo 2 meses y medio por anticipado, pero eso es lo que me va a quedar. Y la ecuación fundamental muestra la entrada y la salida de cada una de las cuentas. Entonces, en ese caso, tengo que registrar los 15 días que han pasado, que se vuelven para la empresa una pérdida. Quinta transacción. ¿Qué dice la quinta transacción? Dice, como el negocio iba muy bien, decidieron pagarle al tío la cuenta que tenían pendiente. ¿Cuál era la cuenta que tenían pendiente? Si ustedes recuerdan, en la transacción número 1, se le había pedido al cliente mercancía por 3 millones y se le quedaron debiendo 1,5 millones, que la vemos aquí. Lo que está diciendo es que pagaron Yogures Onassis esa cuenta. Entonces, el efectivo se disminuye en 1.500.000 y hay una cuenta por pagar a proveedores, porque así la tengo registrada, que disminuye en 1.500.000. Yo nunca pierdo
por pagar algo que debía. Yo pierdo porque recibo un servicio y lo pago. Se disminuye el efectivo. Yo pierdo porque recibo un servicio y no lo pago. Aumenta el pasivo. Pero aquí yo no pierdo por pagar algo que debía. Se disminuye el efectivo y se disminuye mi cuenta por pagar. Sí, en mis saldos, ¿cuánto debo a proveedores? Mírenlo, más 1,5 millones, menos 1,5 millones, sí, a proveedores yo debo cero. Pero la transacción también decía que le volvieron a comprar yogures por 4 millones, esta vez todo a crédito. Entonces, como los yogures son la mercancía que yo vendo, inventario de mercancías más 4 millones y la doble partida es que como no los pagué, tengo una cuenta por pagar a proveedores que aumenta en 4 millones. ¿Sí? Y estoy cuadrado. Más 4 un inventario, más 4 la cuenta por pagar. Sexta transacción. La sexta transacción dice que se pagó al final del mes de junio publicidad por anticipado por 4 meses a razón de 100.000 mensuales. ¿Qué está diciendo? Que al final del junio, el 30 de junio, yo estoy pagando 4 meses por adelantado de publicidad que me van a suministrar durante esos 4 meses. Entonces, nuevamente, sale del efectivo 1,200,000, porque son 4 meses a 300.000, y el 30 de junio tengo a mi favor una cuenta que se llama publicidad pagada por anticipado de más 1,200,000. Y ahí la pregunta que podría hacer, ¿y hay alguna causación? ¿Hay alguna disminución de ese derecho? No, no hay como el arriendo. ¿Por qué? Precisamente porque me está diciendo que eso fue al final del mes de junio. ¿Sí? Claro, alguien puede decir, no, pero fue el 20 o el 25, pues hay 5 días que se han disminuido. Sí, pero aquí lo estamos diciendo, estamos afirmando que fue el último día de junio para no hacer ninguna causación. ¿Yo cómo sé? Pues tendría que darme exactamente la fecha. ¿Sí? Como ocurrió en el ejercicio anterior, fue el 15 de junio. Ah, se ha causado 15 días. Aquí vamos a asumir que esto fue hecho el 30 de junio. Séptima transacción. Dice que se abrió un CDT a 90 días por 500.000 pesos. ¿Qué es un CDT? Es una inversión temporal. Se llama un certificado de depósito a término. ¿Qué es? Es una plata que yo le entrego al banco. A cambio de eso, el banco me va a devolver esa plata y unos intereses en X tiempo. Yo puedo tener un CDT a 1 año, a 3 meses, a 9 meses, ¿cierto? Y me entregan un papelito que se llama el CDT, Certificado de Depósito. Ese papelito dice en cuánto tiempo me van a devolver los intereses y la plata, y durante ese tiempo yo no puedo sacar la plata. Entonces, estoy cambiando un activo, que es el efectivo, en 500.000 que disminuye para poder abrir el CDT, a cambio de otro activo que se llama un CDT, que también se conoce como un activo financiero o una inversión temporal. Antes se conocía así. Voy a ponerle CDT más 500.000. Y si ustedes están pendientes, nuevamente volveríamos a la pregunta de, oiga, ¿y si eso fue los primeros días de junio y yo estoy haciendo transacciones de todo el mes de junio? Debería decir que al 30 de junio yo me he ganado algo de intereses, claramente, ¿sí? Si yo abrí el CDT el 1 de junio, sin duda alguna el 30 de junio me he ganado 30 días de intereses. Ahora,
Si yo abrí el CDT el 30 de junio y yo estoy haciendo transacciones del mes de junio, al 30 de junio yo no me he ganado nada de intereses. Aquí va a haber esa duda, pero el ejercicio al final después nos va a decir cuántos fueron los días que hay causados de intereses. Porque es muy importante recordar esto. Yo gano no por abrir un CDT o por prestar plata. Yo gano por los intereses de haber prestado o de haber abierto un CDT. Yo no pierdo por pedir plata. Si yo pido plata prestada, aumenta mi efectivo, la plata que me entregan, y aumenta mi pasivo a quien le debo eso. Yo pierdo por los intereses que tengo que reconocer cuando ha transcurrido el tiempo. Entonces, a este punto vamos a dejar el CDT por 500.000 así y vamos a ver si después el ejercicio nos dice cuántos días se han causado. ¿Sí? Octavo. El octavo dice que a los pocos días de la transacción número 3, recuerden, se cobró la cuenta que debían los clientes porque estos querían apoyar a Catalina y Lorenzo. Si yo cobro la cuenta, miremos cuánto nos debían los clientes. Nos debían 1.400.000. Y si yo cobro una cuenta, aumenta mi efectivo, cobré la plata y ya no tengo ese derecho. Yo ya no puedo seguir cobrando esa plata. Entonces, la cuenta por cobrar tiene que disminuir en 1.400.000. Aquí no hay ganancia. Yo no gano por cobrar algo. Yo gano cuando presto un servicio, cuando vendo. ¿Dónde está la ganancia? Cuando vendí. Aquí yo simplemente estoy cobrando algo que me debían. Mi derecho disminuye, que es el derecho a cobrar, pero aumenta con el efectivo que recibo. ¿Sí? Entonces, insisto, yo no gano por cobrar una cuenta. Yo disminuyo mi cuenta, mi derecho, y aumenta mi efectivo. Yo no pierdo por pagar algo que debía. Yo disminuyo mi efectivo y disminuyo mi pasivo. Noveno, la novena transacción dice que se deben, ahí sí, se deben reconocer 25 días de intereses del CDT por 30.000 pesos, que intereses del CDT que ya han sido ganados, pero aún no cobrados porque el interés es pagadero al final del mes o es pagadero mensualmente. Entonces, volvemos al mismo tema. Ahí me está diciendo, oiga, sí, tiene que reconocer 25 días de intereses. Entonces, si yo tengo que reconocer 25 días de intereses y el CDT fue abierto los primeros días de junio, significa que técnicamente el CDT lo abrí el 5 de junio y han pasado 25 días. Entonces, yo la causación dice, oiga, si han pasado 25 días, usted sí puede decir que se ha ganado 30.000 pesos. Ah, pero es que no me los han pagado. No importa. La causación dice, ¿usted prestó un servicio? Sí, el servicio de haberle dado la posibilidad de que el banco tenga una plata. Me gané los intereses. Sí, 25 días. ¿Me los han pagado? No, pero que no me los han pagado no significa que yo no tenga un activo que se llama intereses por cobrar, que aumenta en 25, en 30.000 pesos. O sea, son los intereses de 25 días que equivalen a 30.000 pesos. Y estaría cuadrada, ¿sí? Por último, la siguiente transacción decía que se recibió el anticipo de unos clientes para unos yogures que deben entregarse en septiembre por 1.000.000 de pesos. Entonces, ¿qué está diciendo la transacción?
La transacción está diciendo, mire, un cliente me entregó la plata, le entregó la plata a Yogures Onassis, pero los yogures no se los entregará sino hasta dentro de 3 meses, 2 meses, en septiembre. Perdón, 3 meses, porque estamos en junio. Entonces, la empresa recibió la plata, recibió el efectivo por 1 millón, pero no ha entregado los yogures. Entonces, para la empresa surge una obligación, surge un pasivo. Ah, es que tiene que devolver 1 millón de pesos. No, lo que pasa es que los pasivos son las deudas y obligaciones. Entonces, la obligación de entregar esos yogures se vuelve un pasivo. Y ese pasivo se conoce como un anticipo en ventas o también se conoce como un ingreso recibido por anticipado. ¿Y qué dice ese anticipo en ventas o ese ingreso recibido por anticipado? Que aumenta el pasivo en 1 millón y que yo estoy en la obligación de entregar esa mercancía. Yo aquí no me gané el efectivo, yo no me gano efectivo, yo aumento el efectivo, yo disminuyo el efectivo, yo no pierdo efectivo. Cuando en septiembre entregue la mercancía, la empresa disminuirá ese anticipo y ahí sí lo vuelve una utilidad. ¿Por qué? Porque es que en septiembre es que se va a generar la venta, cuando yo entregue el yogur. Eso era el registro de las transacciones en la ecuación fundamental. ¿Sí? Ahora me decía, saque los saldos. ¿Y qué son los saldos? Y los voy a poner aquí. ¿Qué son los saldos? Los saldos significa que después de haber hecho esas transacciones, yo determine cuánto me queda en activos, cuánto me queda en pasivos y cuánto en patrimonio. Y los saldos es el resumen, es lo que me quedó al final de junio. ¿Sí? Voy a poner que esto es junio del 2026. Entonces, sacar los saldos, es decir, cuánto me queda en cada una de las cuentas al final de junio después de haber hecho esas transacciones. Entonces, ¿uno qué hace? Primero, saca los saldos de cada una de las cuentas. Vamos a coger el efectivo, ¿sí? Y vamos a empezar a sumar o restar qué pasó con el efectivo. Entonces, si ustedes se ponen a ver aquí, como ya lo tengo aquí, este aumenta, como aquí disminuye, entonces no le voy a poner aquí menos, porque pues menos por menos me daría más, pero ya aquí están más, entonces voy a asumir que lo estoy sumando. Más por menos, menos. O sea, para que lo entiendan. No es que esté sumando el efectivo aquí, sino que como ya tenía el menos, para que me sume bien toda la operación. Porque si le pusiera negativo, menos por menos me daría más. Entonces, más menos el efectivo que se disminuyó en 1,5 millones. Más 2 millones de pesos que se aumentó el efectivo en esta transacción. Más 600,000 pesos que se aumentó en esta transacción. Menos 1,200,000 que se disminuyó el efectivo en esta transacción. Menos 1,500,000 que se disminuyó el efectivo. Menos 1,200,000 que se disminuyó en esta transacción. Menos 500 que se disminuyó el efectivo cuando abrí el CDT. Más 1,400,000 porque recibí el efectivo de la cuenta por cobrar. Y más 1 millón de pesos que recibí por el anticipo. Entonces, ¿cuánto me queda en el efectivo? 9,100,000 pesos. Ahora, ¿cuánto me queda en los otros activos?
Entonces, tenía un vehículo de 3 millones. Vendí el vehículo, adquirí otro vehículo, no. Entonces, sigo teniendo un vehículo de 7 millones. Listo. ¿Qué otro activo surgió? El inventario. Entonces, hagamos el ejercicio. ¿Cuánto nos queda al final de junio en inventario de yogures o de mercancías? Entonces, aumentó en 3 millones. Se disminuyó en 1.100.000. Se disminuyó en 800. Y volví a comprar inventario por 4 millones. O sea, ¿cuánto tengo en el inventario? 7 millones. ¿Ustedes están viendo aquí un más, un menos? No, eso es lo que tengo. O tengo cero o tengo algo. Pero no, yo no tengo menos 300.000 pesos. Entonces, perdón, ¿por qué no me aparece? 5.100.000. Listo. ¿Qué otro activo surgió? Entonces, miremoslo. Cuentas por cobrar. Listo. Surgió la cuenta por cobrar de 1.400.000 y me la pagaron. Sí. Entonces, más, pero insisto, como es restando, menos 1.400.000. O sea, ¿cuánto debo? Cero. ¿Cuánto me deben? Perdón, los clientes. Cero. ¿Qué otro activo surgió? El arriendo. Miren, el 15 de junio tenía un arriendo pagado que adquirí por 1.200.000 y se redujo porque han pasado 15 días de ese arriendo en el que he recibido servicios en 200.000. Entonces, ¿cuánto tengo al final del mes de junio en arriendo? Sí, 1.000.000. Tengo todavía 2 meses y medio. El de julio, el de agosto y de 15 días. Ahí están los 2 meses y medio, porque ya se causó uno. Medio mes, perdón. ¿Sí? Volvamos. ¿Qué otro activo surgió? La publicidad. ¿Y si ha causado algo? ¿He recibido algo de servicios? No. Entonces tengo una publicidad pagada por anticipado de 1.200.000. Listo. ¿Algún otro activo surgió? Sí, un CDT. No me lo han pagado, me lo sigue teniendo el banco, entonces un CDT por 500.000. Y también surgió un interés por cobrar. Ya me gané los intereses, sí, pero no me los han pagado. Entonces tengo una cuenta por cobrar un derecho a mi favor que se llama intereses por cobrar de 30.000. Entonces, esos son mis saldos, eso es lo que yo tengo al final del periodo. ¿Cuánto tengo entonces? Pues en el activo yo tendría la suma desde esto hasta esto. 23.930.000 pesos. Vamos ahora a qué tiene la empresa que debe a terceros al final de junio. Entonces vamos al pasivo. Teníamos unas cuentas por pagar a proveedores por 1.500.000. Se redujo en 1.500.000. ¿Cuánto debemos hasta el momento a proveedores? Cero. Pero volvimos a endeudarnos por 4 millones, entonces tengo una cuenta por pagar a proveedores por 4 millones. ¿Algún otro pasivo? Sí, tengo un anticipo en ventas. Recibí la plata, pero estoy en la obligación de entregar la mercancía después. Entonces, tengo un anticipo en ventas de 1.000.000.
O sea, ¿cuánto tengo en pasivos? Tengo 5 millones. Ahora vamos para el patrimonio. En el patrimonio teníamos unos aportes de, perdón, aquí eran, cada uno aportó 20. Aquí son 20, perdón. Aquí hay un error, 20 y esto eran 20 aquí. Entonces eso nos cambia el efectivo porque eran 20. Listo, pero como lo tenemos, ahí tenemos formulado, entonces el efectivo este. Entonces, tenemos un patrimonio. Tenemos unos aportes de ¿cuánto? De 23 millones. ¿Entró algún nuevo socio para sumarlo? ¿Se fue algún socio? No. Y yo no puedo mezclar las utilidades con las pérdidas. Entonces, tenemos aportes por 23 millones. Ahora, a las utilidades le vamos a restar las pérdidas. Entonces, ¿qué tenemos en utilidades? Entonces, vamos a sumar. Aquí si no voy a, como yo no le puse aquí menos, entonces voy a sumar y restar. Entonces, más 900, más 1.200.000, menos 200 y más 30.000 de los intereses que ya me gané, pero no me han pagado. Tengo 1.930.000 en utilidades, que se conoce como la utilidad del ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que la empresa tuvo más utilidades, prestó más servicios de los que recibió. Entonces, si yo sumo el patrimonio, debería ser esto más esto. Y si el ejercicio está cuadrado, la suma del pasivo más el patrimonio debe ser igual a la del activo. Entonces, sumemos 5 millones más 24.930.000 me da 29.930.000. Y aquí me dio 33.930.000. O sea que estamos descuadrados. Y entonces ahí es donde es importante entrar a revisar qué fue lo que pasó, porque seguramente registramos mal una transacción. Miremos cuánto es la diferencia. Este menos este son 4 millones. Entonces, el error está en 4 millones. Entonces, el error puede estar a favor del activo o a favor del pasivo. Entonces, entremos a revisar qué pasó. Vamos a mirar, por ejemplo, qué pasó con estos 4 millones que yo veo aquí. ¿Será que no lo sumo? ¿Será que lo sumo de más? Miremos qué tenemos en el inventario. Volvamos al inventario. Se aumentó el inventario en 3, se redujo en 1.100.000, se redujo en 800 y se aumentó en 4 millones. O sea, eso nos da 5.100.000. El arriendo pagado por anticipado es de 1.000.000, la publicidad es de 1.200.000, el CDT 500, los intereses de 30.000. Entonces, el error puede estar en, aquí teníamos el error, mírenlo. Vehículo, habíamos puesto 7 millones y era un vehículo de 3 millones. Entonces, si yo corrijo, yo diría que el pasivo más el patrimonio es igual al activo y estaríamos cuadrados. Y este resumen nos dice qué es lo que la empresa tiene, qué es lo que la empresa tiene al final de un periodo. En activos,
en pasivos y en patrimonio. Y este resumen se conoce también como el estado, técnicamente su nombre es el estado de situación financiera o balance general. Y el estado de situación financiera o balance general es una foto de lo que la empresa tiene y debe al final de un periodo. Al final del junio, esto es lo que la empresa tiene en activos. Esto es lo que tiene en deudas y esto es lo que tiene en patrimonio. El estado de situación financiera es esa foto. Es estático. Es en un momento dado. Entonces, el estado de situación financiera siempre dice al final de un periodo, al final del mes, del trimestre, del año, etcétera, etcétera. Y el estado de situación financiera, que lo voy a poner, no, lo podemos poner, lo voy a poner aquí. El estado de situación financiera que ya nos muestra, que es una foto, al final, por ejemplo, de junio, al final del o al 30 de junio de 2026, nos dice qué tiene la empresa en activos, qué tiene en pasivos y qué tiene en patrimonio. Y ya dijimos que los activos son los bienes y derechos, pero en contabilidad y en el mundo financiero, el plazo es muy importante, el tiempo. Entonces, en el mundo financiero y contable, cuando yo hablo de un año o menos de un año, estoy hablando de corriente. Corriente, un año o menos de un año. No existe mediano plazo, solo es corto plazo, que es corriente, o un año o menos de un año, y largo plazo, que es a más de un año, que también se conoce como no corriente. Entonces, los activos pueden ser corrientes a un año o menos de un año, o no corrientes a más de un año. Igual que los pasivos, que pueden ser corrientes, deudas y obligaciones a más de un año, menos de un año, o no corrientes, deudas y obligaciones a más de un año. A más de un año desde el momento en que estoy haciendo mi estado de situación financiera. Es decir, si mi estado de situación financiera es al 30 de junio de 2026, mis activos corrientes y mis pasivos corrientes van del 30 de junio del 2026 al 30 de junio del 2027. Y ahí clasificaré todas las cuentas que están en ese periodo. Si es a más de un año, o sea, no corriente, serán las cuentas que van después del 30 de junio del 2027, a más de un año. Y entonces el estado de situación financiera lo que hace es clasificar unas cuentas. Entonces, los activos generalmente corrientes se organizan por liquidez. ¿Qué es lo más líquido o qué es lo más fácil de convertir líquido, de volver efectivo? Y entonces, en el activo corriente, yo encontraré los saldos de lo que se llama la caja, el disponible, el efectivo, la caja menor, que es dinero en efectivo, ¿sí? Pero también después de eso, que es lo más líquido, podré encontrar lo que se llaman inversiones temporales, antes se conocían así, hoy activos financieros, entre los que puedo encontrar, por ejemplo, un CDT a menos de un año, los intereses por cobrar,
del CDT. Por ejemplo, unas acciones de fácil negociación. ¿Qué son unas acciones de fácil negociación? Las que yo compro y puedo vender fácilmente en la bolsa de valores. Eso se dan inversiones que no son tan líquidas, no las puedo volver tan fácilmente efectivo, pero que las puedo volver fácilmente, un CDT a 30 días, a 90 días. Después de las inversiones temporales, generalmente siempre encontramos las cuentas por cobrar. Entonces podremos encontrar cuentas por cobrar a clientes, socios, podremos encontrar, por ejemplo, préstamos a empleados, podremos encontrar anticipos a proveedores. Yo le he entregado la plata a un proveedor y no me ha entregado la mercancía, ¿sí? Eso es lo que podremos encontrar. Después encontramos que no es tan fácil convertirlo, pero se puede convertir en efectivo, los inventarios. ¿Y qué tenemos en inventarios? Pues obviamente el inventario de mercancías, pero también puedo poner de materia prima. Yo soy Yogures en Oasis, mi materia prima es el elemento principal con que yo hago el producto, o sea, la leche. Entonces puedo tener inventario de leche. ¿Yo vendo el inventario de leche? No. Los inventarios se pueden vender, pero consumir para poder hacer algo. Entonces, o para prestar un servicio. Entonces, inventarios de materia prima. Puedo tener productos en proceso. ¿Qué es productos en proceso? Es, no es la leche, tampoco es el yogur, pero es la cuajada o el producto ese que está haciendo. Pongo otro ejemplo. No es el cuero, que es la materia prima, no es el zapato, sino es el zapato que se está medio terminar, que le hace falta la suela, que ponerle los cordones, etcétera, etcétera. Puedo tener productos terminados. Ahí sí, el producto que yo elaboré y terminé, el yogur, el zapato. ¿Cuál es la diferencia entre mercancías y producto terminado? Que las mercancías yo no las hice, las compré y las revendí. El producto terminado yo lo hice. Pero también puedo tener inventarios de envases. Yo para poder meter el yogur tengo que comprar envases. ¿Yo vendo envases? No, pero los utilizo, los consumo, que después se van a volver una pérdida, y los utilizo para poder empacar el yogur. O inventarios de repuestos y accesorios. Imagínense, por ejemplo, a Bianca que compra para sus aviones una cantidad de bombillos. ¿Vende los bombillos? No, pero los tiene que utilizar cada vez que se funde uno para prestar el servicio y que el avión pueda volar. ¿Sí? También, después de los inventarios, generalmente encontramos los pagos por anticipado. ¿Qué son los pagos por anticipado? Todos los pagos por adelantado que yo he hecho y que se vuelven una pérdida. La publicidad, un seguro, un arriendo, son muy similares a los anticipos. Lo que pasa es que el anticipo cuando se disminuye se vuelve mercancía, me entrega el proveedor la mercancía. Aquí se vuelven pérdidas. Esos serían los activos corrientes. ¿Qué tenemos en los activos no corrientes? Generalmente es todo lo que es a largo plazo, que el interés no es consumirlo ni venderlo, sino lo tiene para el desarrollo de su objeto social. Y el primer activo no corriente son los terrenos, la universidad, los parqueaderos, los jardines, pero también puede tener edificios o maquinarias o muebles y enseres. ¿Cuál es la diferencia entre una máquina y un mueble? Generalmente la máquina es un activo grande, costoso, que dura mucho tiempo, que utiliza mucha energía. Pongo un ejemplo. Si yo tengo una pastelería, un horno industrial donde yo puedo meter una cantidad de panes, eso es maquinarias.
Pero si tengo un horno microondas, eso es muebles y enseres. Muebles y enseres, escritorios, sillas, mesas, lámparas, los tableros, son muebles y enseres. Las maquinarias generalmente son muy costosas y no se pueden mover. Puedo tener también vehículos, los vehículos en los que se desplaza el gerente, ¿sí? Entonces, si yo soy una empresa que vendo vehículos, un concesionario, pues los vehículos que vendo son inventario, pero el vehículo del gerente general que tiene un vehículo es propiedad, es no corriente, que también se les conoce todos estos activos no corrientes como la propiedad, planta y equipo. Puedo tener también equipos de cómputo, computadores, videoines, cámaras, ¿sí? Generalmente eso es lo que yo tengo en propiedad, planta y equipo. Terrenos, edificios, maquinaria, muebles y enseres, vehículos, equipos de cómputo, que así se conocen. Pero estos tienen una particularidad y es que se deprecian. Y se llama depreciación acumulada del activo que sea. Y la voy a poner en rojo porque resta a esos activos. ¿Y qué es la depreciación acumulada? Es reconocer el desgaste de ese activo en el tiempo, el desgaste contable. Y pongo un ejemplo. Supongamos que yo compré en mi empresa un vehículo por 30 millones. Y yo digo, generalmente en mi empresa, cada 5 años los estoy cambiando. O sea que ese vehículo en esta empresa va a tener una vida útil de 5 años. Entonces lo voy a depreciar a 5 años. Si yo lo deprecio a 5 años, significa que cada año el activo se deprecia 6 millones. Porque 30 dividido 5, 6. Entonces, si yo tengo mi estado de situación financiera, y esto es el año 1, 2, 3, 4 y 5, yo en vehículos tengo para el primer año 30, 30, 30, 30 y 30, pero la depreciación, que es una cuenta que resta, al primer año -6. ¿Cuál es la doble partida de esa depreciación que es del estado de situación financiera? Una pérdida. Todos los años la pérdida es de 6. Pero como acumula la depreciación acumulada de periodos anteriores. Entonces, para el segundo año la pérdida es de 6, pero la depreciación acumulada es de -12. Y para el tercer año, de -18. Y para el cuarto, de -24. Y para el último, de -30. Quiere decir que al final de los 5 años el activo está totalmente depreciado. ¿Significa que no existe? No, por el contrario, está ahí. ¿Significa que durante los 5 años yo no le eché pintura, ni le cambié en las llantas, ni lo pinté? Nada, el carro puede que esté perfecto. Lo que pasa es que yo asumí que contablemente lo iba a desgastar por 5 años. ¿Significa que el carro, si lo vendo al cabo de los 5 años, me dan cero? ¿O no existe? No, yo lo vendo en lo que quiera. Esa es la diferencia entre el valor contable y el valor de mercado. Ah, que el carro está perfecto y alguien se enamoró y yo me dijo cuánto valía y yo le dije que vale 40 millones y me los dan. Ah, pues el carro ganó valor de mercado, pero está totalmente depreciado en los libros, en la contabilidad. Ah, que yo lo vendí y me dieron 20. Listo. Pues a valor de mercado me dan 20. Contablemente está totalmente depreciado. ¿Y eso qué quiere decir? Que si está totalmente depreciado y en libros vale cero, si lo vendo en 40, tengo una utilidad de 40. Si lo vendo en 20, tendré una utilidad de 20, independientemente del valor al que yo lo haya adquirido. Esa sería la depreciación acumulada. Y por eso resta.
Y también dentro de los activos no corrientes, entonces podemos decir que los edificios, las maquinarias, los muebles y los vehículos y los equipos de cómputo se deprecian. ¿Por qué los terrenos no se deprecian? Porque los terrenos no se desgastan, toda la vida existen. Alguien me podría decir, ay, pero Juan Carlos, pero pues si usted siembra un cultivo de papa, el cultivo después se desgasta. Le dijo, sí, el cultivo se desgasta, pero como tal el terreno sigue. Yo puedo hacer ahí un edificio. Ah, pero es que usted tiene un cultivo de palma. No importa. El cultivo sí se desgasta, pero como tal el terreno no se deprecia, no pierde valor, tiene siempre una vida útil ilimitada. ¿Sí? Y generalmente también tenemos dentro de los activos no corrientes los intangibles. ¿Qué son los intangibles? Y aquí sí cambio porque esto sí es normal. ¿Qué son los intangibles? Dentro de los intangibles tenemos, por ejemplo, marcas, franquicias, licencias de software, el goodwill, que es el buen nombre, el know-how, que es la forma como yo sé hacer las cosas, y eso es un valor. Son derechos a mi favor, lo que pasa es que yo no los puedo tocar. Entonces, una patente también se va aquí. Entonces, no sé, yo inventé la cura contra el cáncer de páncreas. La Organización Mundial de la Salud del Comercio y de la Salud me da 20 años para explotar esa patente, soy el único. Entonces yo tengo ese derecho. Y en la medida en que va transcurriendo el tiempo, esa patente se va disminuyendo. Esos serían los activos no corrientes, depreciables y no depreciables, y los intangibles. ¿Qué tenemos en pasivos corrientes? Recuerden, son todas las deudas y obligaciones a un año, desde el momento en que yo estoy haciendo mi estado de situación financiera. Es decir, son todas las deudas que reconozco y deberé pagar entre el 30 de junio del 2026 y el 30 de junio del 2027. ¿Y yo qué tendré? Generalmente, obligaciones bancarias, deudas con bancos. Por ejemplo, cuentas por pagar a proveedores, cuentas por pagar servicios por pagar, impuestos por pagar, todo lo que yo tenga por pagar y que sea a menos de un año. Y encontraré la porción corriente de una deuda. Todo lo que sea a menos de un año o a corto plazo es pasivo corriente. ¿Y qué será la porción corriente de una deuda? Supongamos que yo pido 20 millones de pesos a un banco o 21 millones de pesos y voy a decir que voy a pagar una cuota anual por 3 años. Quiere decir que cada año tendré una cuota de 7 millones. Entonces, para el primer año, como son 2 años, tendré una porción corriente de 7, lo que voy a pagar en un año, y una se llama porción de largo plazo o porción no corriente de la deuda de 14. Sí, yo debo 21 el primer año. Lo que pasa es que 7 los voy a pagar en un año y los 14 a más de un año. Para el siguiente año, mi porción corriente será de 7, pero yo ya debo 7 en largo plazo. Sí, yo debo 14. ¿Por qué 14 y no 21? Porque yo ya aboné 7.
Y quiere decir que para mi tercer año yo solo tengo una porción corriente de 7 y no tengo, porque termino de pagar mi deuda. Entonces la porción corriente es la partecita de una deuda a más de un año que voy a pagar en menos de un año. O sea, que tiene corto y largo plazo. Generalmente aquí que surge también, por ejemplo, las hipotecas por pagar. La partecita de una hipoteca que voy a pagar en menos de un año es corriente. Y la partecita de una hipoteca que voy a pagar a más de un año es no corriente. ¿Y qué es una hipoteca? Una hipoteca es un préstamo que me hace un banco con una garantía. Pongo el ejemplo, yo compro un apartamento de 200 millones y el banco me dice, listo, yo le presto los 200, pero su apartamento queda hipotecado. ¿Qué quiere decir? Que lo da en garantía. ¿Qué quiere decir? Que queda a nombre del banco ese apartamento y cuando yo termine de pagarlo, el banco me lo escritura a mi nombre. Mientras tanto, el apartamento queda hipotecado. ¿Puedo yo eh, gozar del apartamento, arrendarlo? Sí, pero el banco está, el apartamento está hipotecado, está a nombre del banco. Y generalmente las hipotecas, la partecita que voy a pagar en un año es corriente y a más de un año no corriente. ¿Qué también surge en el pasivo no corriente? Generalmente los bonos emitidos a largo plazo. ¿Qué es un bono? Es un título de deuda. ¿Qué es eso? Es que yo digo, necesito plata y emito un papel, un bono, en que me comprometo a pagarle a la gente X interés y la plata en X tiempo. Y generalmente los bonos son a largo plazo. ¿Quién es el que más emite bonos? El Estado y las empresas, pero generalmente son el Estado. Entonces, el Estado necesita plata y entonces emite un bono que se conoce como un TES, título de tesorería, en el que se compromete a devolver la plata en el 2028, en el 2030, en el 2035, con unos intereses, ¿sí? Y es generalmente un pasivo no corriente. Si yo lo emití, porque si yo lo compré, tendría un activo o corriente o no corriente si es un bono a más de un año. Eso sería el pasivo no corriente. Podría tener también obligaciones bancarias a largo plazo también. Generalmente no tengo cuentas por pagar a proveedores, porque ningún proveedor se va a aguantar más de un año a que le pague. O no, generalmente no tengo cuentas, servicios públicos por pagar a largo plazo porque me los cortan. El patrimonio. En el patrimonio generalmente el patrimonio se organiza por la estabilidad. ¿Cuál es la cuenta más estable? Los aportes o el capital de los socios. ¿Qué encuentro también después? Las reservas. Y entre ellas está la reserva legal, reservas de ganancias, reservas estatutarias, etcétera. ¿Qué son las reservas? Son apropiaciones de la utilidad. Recordemos, aquí la empresa se ganó 1.930.000. Ese 1.930.000, ¿de quién es? De los socios. Y una reserva legal es que por ley las normas no me permiten que yo reparta todo esto ante los socios, sino la ley me dice que yo tengo que reservar, guardar algo de esas reservas para fortalecer el patrimonio, por si se llega a quebrar. ¿Esto es dinero en efectivo? No, el efectivo está aquí. Pero puede haber otra reserva, la reserva estatutaria, que yo como socios decimos no. Los primeros años la empresa no le va a repartir a los socios ninguna utilidad porque las va a guardar, a reservar toda para fortalecer el patrimonio. ¿Y esto para qué es si esto no es dinero? ¿Sí? Esto es para fortalecer el patrimonio y para evitar que el dinero
haya que repartirlo distribuyéndole esas utilidades a los socios. Entonces, las reservas es una cuenta del patrimonio. También tenemos superávits. ¿Qué es una superávits? Son mayores valores de los activos. Entonces, superávit por valorizaciones. Entonces, por ejemplo, no sé, el terreno tenía para mí un costo y se valorizó. Generalmente en las empresas pequeñas no hay valores superávit por valorizaciones, pero podrían encontrarlo. También tenemos las utilidades retenidas, acumuladas de ejercicios anteriores. Son todas las utilidades que la empresa ha tenido en periodos anteriores, en años anteriores, que son de los socios, pero que todavía no las ha repartido, porque uno reparte sobre las utilidades retenidas. Y por último, en el patrimonio tenemos la utilidad o pérdida del ejercicio. ¿Qué es la utilidad? Lo que se ganó o perdió la empresa durante el periodo que hizo esas transacciones. Ese sería el estado de situación financiera. Viene ahora y sería el primer informe financiero, porque la ecuación fundamental no me muestra nada. Viene ahora otro estado muy importante que se llama el estado de resultados o pérdidas y ganancias. ¿Qué es el estado de resultados? Si el estado de situación financiera es una foto, el estado de resultados es un video, es dinámico. Y como su nombre me dice, muestra las ganancias, las utilidades y las pérdidas de un periodo. Entonces, por ejemplo, en el caso de yogures, del 1 de junio al 30 de junio de 2026. Y el estado de resultados simplemente muestra lo que en la ecuación fundamental tiene que ver con las utilidades y con las pérdidas. Entonces, el estado de resultados arranca con las ventas. ¿Ventas de qué? En este caso de yogures. ¿Cuánto vendió durante durante la transacción, en la transacción 2? Vendió 2 millones. ¿Y cuánto vendió en la transacción 3? Otros 2 millones. Recuerden que fueron 2.600.000 de contado y el saldo a crédito. Entonces, ¿ventas de qué? Del producto a lo que yo me dedico. Yo me dedico a vender yogures. Entonces, ventas por 4 millones. Ahora, a esas ventas yo le quito el costo de ventas. ¿Y qué es el costo de ventas? ¿Cuánto costaron los yogures que yo vendí? Y si nosotros miramos en este ejercicio que estamos haciendo, estos yogures que yo vendí costaron 1.100.000 y 800. O sea, quiere decir que el costo de los yogures que yo vendí fue de 1.900.000. ¿Sí? El costo de venta me dice, ¿cuánto costó el producto que yo vendí? Únicamente. Ah, y cuando a la venta le quitamos el costo de ventas, eso nos da la utilidad bruta. ¿Y qué me dice la utilidad bruta? La utilidad bruta me dice cuánto usted se gana simplemente por comprar un producto y revenderlo. Lo compró en 100, lo vendió en 300, le ganó 200. En este caso, si nosotros hacemos el ejercicio, nos dice que hicimos ventas por 4 millones que nos costaron 1.200.000, o sea, nos ganamos 2.100.000. No me está diciendo si me lo pagaron o no. Eso es del estado de situación financiera.
Pero para vender yogures, yo tengo que incurrir en unas pérdidas. Y hoy lo que nosotros llamamos pérdidas en la ecuación fundamental se llaman gastos, gastos. Y los gastos, en este caso, pueden ser operacionales. Y esas pérdidas o gastos operacionales son de administración y de ventas. Entonces, los gastos operacionales son la suma de los gastos de administración y los gastos de ventas. ¿Qué son los gastos de administración? Son todas las pérdidas que recibe la empresa por administrar su negocio. Entonces, pongo un ejemplo. El gasto del sueldo del gerente es un gasto de administración, es una pérdida de administración. El gasto del arriendo de la oficina es un gasto de administración. El gasto del sueldo del contador es un gasto de administración. Todas las pérdidas que retiene la empresa para administrar ese negocio. Pero también hay gastos de ventas. Entonces pongo el ejemplo, son las pérdidas que tiene la empresa por desarrollar su objeto para vender. Pongo un ejemplo. Entonces, ¿qué sería un gasto de ventas? El gasto de sueldo de los vendedores, un gasto de ventas. El gasto de arriendo de el local es un gasto de ventas. El gasto de los servicios públicos del local es un gasto de ventas. Ah, el gasto de los servicios públicos de la oficina. No, ese es un gasto de administración. Entonces, si nosotros nos damos cuenta aquí, decimos que este gasto o esta pérdida que hay aquí es una pérdida de el arriendo, pero no sabemos si es el gasto de arriendo de la oficina o del local. Entonces, pues no lo voy a seguir desglosando, pero eso es para que le entiendan. Supongámoslo de todas formas que suma como gasto operacional. Entonces, cuando a la utilidad bruta le quitamos los gastos operacionales, esto nos da la utilidad o pérdida operacional. ¿Y qué nos dice la utilidad o pérdida operacional? ¿Qué tan rentable es usted con su negocio? Usted tiene que vender yogures que le costaron 1.900.000, pero incurre en unas pérdidas para administrar y vender. Y después de eso, a usted le dice si realmente es o no es rentable. No me está diciendo que recibí esto en efectivo. Me está diciendo que mi negocio es rentable vendiendo yogures y sabiendo que para vender esos yogures incurrí en unas pérdidas para administrar ese negocio. Eso me da la utilidad operacional. Y si ustedes se ponen a ver, esto es por la operación. Su negocio es yogures. Pero también a la utilidad operacional le sumamos otros ingresos y le restamos otros gastos. ¿Qué son otros ingresos? Son todas las utilidades en la ecuación fundamental que no tienen que ver con la operación, que generalmente uno tiene en otros ingresos. Ingreso por intereses. En este caso, la empresa tuvo un ingreso por intereses de 30.000. ¿Por qué? Porque mi negocio no es abrir un CDT. Pero también puedo tener ingresos por ventas de activos. Es decir, supongamos que este vehículo que tenía un costo de 3 para nosotros, lo vendemos en 5. ¿Cuánto le ganamos? 2. Ese es ingreso por venta de activos. Y generalmente, ¿qué va en otros gastos? Generalmente siempre va gastos de intereses por haber pedido un préstamo y reconocer los intereses o pérdida en venta de activos. Distinto a la mercancía, ¿no? Entonces, el vehículo tenía un costo de 3, lo vendí en 1. ¿A cuánto le perdí? 2. O no sé, no hay generalmente más. Tenía un mueble que me costó 300.000, lo vendí en 100.000. Ah, le perdí 200.000. Entonces, no tienen que ver con la operación,
pero también son ingresos y gastos, son pérdidas y utilidades distintas a mi negocio. Generalmente solo son ingresos por intereses, ingresos por ventas de activos. Otros ingresos, por ejemplo, unos dólares los compré en 4.000, los vendí en 5.000. Ah, le ganó 1.000. Cuando a la utilidad operacional le sumo otros ingresos y le resto otros gastos, eso me da la utilidad antes de impuestos. ¿Y qué es la utilidad antes de impuestos? Se conoce como la base gravable. ¿Qué es la utilidad antes de impuestos? La utilidad antes de impuestos me dice, oiga, usted se ganó 1.930.000, tanto por su operación como por su tema no operacional. Ahora, esa es lo que usted se gana antes de impuestos, es la base gravable. Porque la DIAN dice, no, 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 pero es que usted se ganó todo eso, pero una parte nos corresponde. Entonces, a eso le que tenemos que quitar la provisión de impuestos. ¿Y qué es la provisión de impuestos? Es un porcentaje que yo le quito a la utilidad antes de impuestos. Entonces, generalmente es lo que se conoce como la declaración de renta. Entonces, el impuesto de renta. Entonces, generalmente la DIAN dice, no, sobre la utilidad que usted tiene, el 30% es nuestro, por eso el socio, el Estado es nuestro tercer socio. Entonces, ¿qué es la provisión de impuestos? Que yo tengo que decir que a este 1.930.000, el 30% es de la DIAN, o sea, 579.000 pesos. A la DIAN no le importa si tiene o no tiene efectivo, porque recuerden que esto no es efectivo, esto es lo que yo me gané. Ah, si no tiene efectivo, pues salga a cobrar todo lo que le deben. Y cuando a la utilidad antes de impuestos le quito la provisión de impuestos, me da la utilidad neta o utilidad del ejercicio. ¿Cierto? Que si ustedes se ponen a ver, me está diciendo si la empresa al final ganó o no. Y que si ustedes se ponen a ver en nuestro ejemplo que no había provisión de impuestos, la utilidad neta era 1.930.000. Que si ustedes se ponen a ver este 1.930.000, es este mismo de aquí. Entonces, el estado de situación financiera se une con el estado de resultados por la utilidad del ejercicio. Y es la primera cuenta con la que se une. El estado de situación financiera me muestra lo que la empresa tiene y debe. El estado de resultados, lo que se ganó. ¿Esto es efectivo? No, el efectivo está aquí. Entonces, son los dos primeros. El uno dinámico, lo que me gané es un video en un periodo de tiempo durante junio. Esto es lo que tengo al final de un periodo. Y esos serían los dos primeros estados financieros importantes en materia contable.